Listo. Bien, como nosotros habíamos manifestado y habíamos dicho en la clase anterior, pues, ¿qué es el calor? El calor en sí es energía suministrada a un objeto, es energía suministrada a alguna sustancia que nosotros tengamos. Y el calor específico viene íntimamente unido a la capacidad calorífica. ¿Qué era la capacidad calorífica? Pero no era nada más y nada menos que el calor que yo suministraba al cuerpo debido al incremento de temperatura. Profe, eso quiere decir que siempre la energía que se suministre o que se quiera modificar depende mucho cuánta temperatura tenga, por supuesto que sí. Esta temperatura es quien provocará la variación en la misma. ¿En quién? En el calor. Ahora, para nosotros saber qué cantidad de calor fue suministrada, qué cantidad de calor fue quitada a un elemento, a un objeto, a una sustancia, depende muchísimo de su calor específico. ¿Qué era el calor específico? Pues no era nada más y nada menos que aquella que dependía de mucho de las sustancias que nosotros tenemos. Ahora, esta de aquí, este calor específico, es esa dificultad con la cual una sustancia cambia de temperatura o suministra o recibe calor en relación a otra. Yo les decía la semana anterior, no es lo mismo hervir leche que hervir agua. ¿Por qué? Porque ambos tienen diferente calor específico. Igualmente, para yo poder comprender este calor específico, se había colocado o está colocado ya en sus plataformas una tabla de diferentes calores específicos de algunos metales muy usados, en especial en el calor. Por ejemplo, el aluminio, el cobre, el hierro, el mercurio, la plata, el estaño, el zinc, son algunos de los que generalmente nosotros terminamos usando. Profe, ¿y del agua? Pues no está aquí porque el calor específico del agua, y esto es algo adicional, es de 1. Es de 1. ¿1 qué? Una caloría sobre grado Celsius. Profe, ¿quiere decir esto entonces que el agua es algo así como el valor fundamental que se puede presentar en la naturaleza? Por supuesto que sí. De hecho, por eso lo llamamos el líquido vital. Generalmente el agua tiene un valor justo, tiene un valor exacto, desde el cual nos sirve como referencia para poder obtener los demás calores específicos. Eso es muy interesante. Ahora bien, si yo tengo que hay una variación de temperatura, yo tengo que esa variación de temperatura también depende mucho de las sustancias, es decir, de su calor específico. ¿Cómo yo puedo conseguir el calor? Pues el calor viene dado a través de su ecuación fundamental de la termología, como lo llaman, o de temperatura, viene dado por Q igual a mc delta T, donde Q, ya lo vimos hace un momento, Q es el calor que nosotros vamos a suministrar al objeto o a la sustancia. M es la masa que tiene la sustancia. C es el calor específico de cada sustancia específico. Y delta T es la variación en su temperatura. Variación, en este caso, de la temperatura. No olvidemos también que este delta T, al ser variación, siempre será temperatura final menos temperatura inicial. Esto es súper importante. Ahora, aquí nosotros nos vamos a percatar que el calor obviamente debe tener unidades. La masa igual, el calor específico igual y la variación de la temperatura igual. Aquí depende mucho de los autores, muchísimo de los autores, cómo deseen trabajar al calor. En nuestro caso vamos a trabajar de la siguiente manera. Al calor hay dos unidades fundamentales. La más usada para nosotros
y en la cual vamos a trabajar es la caloría. Esto es súper importante. Pero en la naturaleza nosotros nos vamos a encontrar con dos unidades muy importantes de calor. Una que es el julio, usado en el Sistema Internacional de Unidades, obviamente. Es importante, profe, pero ¿por qué es en julio? Recuerden que el calor es de energía suministrada. ¿Y la energía en qué lo representábamos? Lo representábamos en julios. Por ese motivo, el calor también debería de ser representado en julios. Ahora, ¿cuál es la dificultad que se tiene al trabajar en julios? Que hay que hacer un montón de conversiones. Generalmente la masa tiene que ser trabajado en kilogramos. Generalmente el calor específico tiene que ser trabajado en kilogramos, aquí en julios, kilogramo, grado Kelvin. Es decir, nos toca convertir a grados Kelvin aquí la temperatura. Entonces, como que complica al estudiante, complica el aprendizaje. Ojo, pero en el sistema internacional debe ser representado el calor en julios. Más bien, la recomendación que se lleva o que se realiza en las clases es que debe ser trabajado en calorías. Y las calorías es justamente lo que nosotros estamos representando si tiene su equivalencia con los julios. Una caloría, esto es equivalente a 4.184 julios, si es que lo queremos dejar expresado ya en unidades del sistema internacional. Otras unidades no muy usadas es el kilocalorías, pero eso es cuando nosotros obtenemos cantidades sumamente grandes. Listo. Nos dice ahora, como ejercicio propuesto, nos dice 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados Celsius. ¿Cuál será, dice, su temperatura final si se le suministra 1.300 calorías? No olvidemos siempre seguir los pasos. Primero leer, como segundo paso, extraer los datos y como tercer paso, verificar si están o no están en las unidades correctas. En nuestro caso nos dan 600 gramos de hierro, es decir, nos dan una masa de 600 gramos. Al tener una masa de 600 gramos, yo ya puedo verificar que efectivamente está en las unidades correctas. La masa está en gramos. Dice, se encuentra a una temperatura de 19 grados Celsius. Me están dando una temperatura inicial de 19 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuál será su temperatura final? Entonces, la incógnita sería temperatura final si le suministran 1.300 calorías. Calorías significa calor. Entonces me están dando un calor de 1.300 calorías. Ahora, aquí nosotros nos vamos a encontrar con un dato oculto. ¿Cuál es ese dato oculto? Aquí nos dicen 600 gramos de hierro. Al decir 600 gramos de hierro, aquí ya nos están dando un dato que es el calor específico. El calor específico del hierro es de 0.115 calorías sobre grado Celsius. Profe, ¿de dónde obtenemos ese calor específico? Ese calor específico, recuerden que estaba aquí, en esta tabla. Miren, aquí tenemos el hierro, que es de 0,115. Entonces, nosotros lo único que hacemos es siempre recurrir a ese valor, y en este caso aquí está la tabla, lo volví a colocar acá más bien para que no se nos pierda. El hierro vale 0.115. Ya lo tenemos. Miren, es un dato que estuvo oculto. Para resolver, la pregunta es la temperatura final, pero a nosotros únicamente nos brindan la ecuación fundamental, que es Q igual a MC delta T. ¿Qué nos tocaría? En este caso nos tocaría despejar. Al despejar nos quedaría temperatura final es igual al calor dividido para la masa por el calor específico
más la temperatura inicial. Este sería para nosotros, una vez que despejamos de la ecuación original, sería la fórmula para poder hallar la temperatura final. Procedemos a reemplazar entonces aquí ya los valores y tendríamos que la temperatura final es igual al calor que me han dado, que es de 1300 calorías. Vamos a colocar con todas las unidades para que verifiquemos lo que nos queda. Dividido para la masa, que es 600 gramos, multiplicado por el calor específico, que es 0.115. 0.115 calorías sobre grado Celsius. Todo esto le sumamos más la temperatura inicial, que es 19 grados Celsius. Esto nos daría un valor de 37,84 grados Celsius. Nos da al hacer la operación con la calculadora y por lo tanto podemos decir que es la temperatura final a la cual llegaría el aumento de 1300 calorías. En el problema 2 me dice, ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata? Chicos, ahora me dicen plata. Por lo tanto, en mis datos, la plata, verificando por acá, en la plata me da un valor de 0,056. Entonces, miren, tal como hicimos hace un momento, me están dando por aquí un dato oculto. Me están dando un dato oculto que ya tenemos nosotros en una tablita, que el calor específico vale 0,056. ¿Qué más nos dan? Nos dice de 24 kilogramos. Tenemos como masa, me están dando 54 kilogramos de plata. Para que se eleve su temperatura, nos dan una temperatura desde 31 hasta 95. Quiere decir que arranco yo con una temperatura inicial de 31 grados Celsius y esta va a subir hasta una temperatura final de 95 grados Celsius. Listo, tenemos estos datos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué cantidad de calor? Entonces, aquí la incógnita sería Q. Ahí tenemos todos nuestros datos. Ahora, hay algo importante que no debemos olvidar. Cuando nosotros leemos, que es nuestro primer paso, sacamos automáticamente los datos, segundo paso. Pero al sacar los datos en el tercer paso, hay que verificar si todos están en las unidades correctas. En este caso, la masa está en kilogramos. Nosotros sabemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, por lo que 54 kilogramos, si yo le multiplico por 1000, me daría un valor de 54,000 gramos. Es importante que nosotros hagamos este tipo de conversiones para salir un poquito mejor. 54,000 gramos. ¿Sí? Porque si no, no nos va a salir las unidades correctas. Profe, ¿siempre debemos convertir de kilogramos a gramos? Por supuesto que sí. Hecho esto, ahora sí vamos a tratar de resolver de alguna forma que sea mucho más eficaz. Primeramente, yo tengo variación de temperatura. Entonces, vamos a ver cuánta variación se ha dado en esta sustancia. La variación de temperatura es igual a la final menos la inicial. Reemplazando sus valores, la final fue de 95 menos la inicial que fue de 31. Realizando esta operación en mi calculadora, 95 menos 31 me da un valor de 64 grados Celsius. Esto de aquí es lo que varía en la temperatura. Hay mucha variación. Por lo tanto, vamos a ver en este momento qué calor ha sido suministrado. El calor es igual a la masa por el calor específico y por la variación de la temperatura, que es nuestra ecuación fundamental, de la termología. Si nosotros procedemos a reemplazar sus valores correspondientes, tendríamos el calor es igual a la masa, que en este caso nos salió 54,000 gramos,
multiplicado por el calor específico que nos están dando en nuestro caso, que es de 0,056 caloría sobre grado Celsius. Y todo eso multiplicado por la variación de la temperatura que nos salió en nuestro caso, 64 grados Celsius. Ingresando esto en la calculadora, nos daría un valor de 86.016 calorías. Ojo, realizamos la corrección respectiva, que era la masa de 24 kilogramos y habíamos colocado 54. Realizamos la corrección, es 24 kilogramos, por lo tanto es 24.000 gramos. Ya lo hemos cambiado aquí, lo corregimos. Tuvimos un error de digitación aquí al colocar 54 y nos dio un valor de 86.016 calorías. Pueden ver que el gramo se simplifica con el gramo, el grado Celsius con el grado Celsius y la unidad correspondiente en nuestro caso es la caloría.